Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Leemos también en segunda carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 20 al 22. Y la palabra del Señor dice así: Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Padre, te damos gracias por tu palabra leída. Que tu Espíritu Santo se encargue de ponerla en el corazón y en la mente. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros, los que estamos aquí en tu casa, que podamos percibir de tu Espíritu Santo ese poder, Señor, para poder captar, entender y asimilar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche les voy a hablar sobre el peligro de la apostasía. Apostasía es una palabra que no muchos han entendido, pero apostasía quiere decir abandonar a Dios, abandonar la iglesia, abandonar la fe, abandonar la lectura de la palabra y la oración, e irse al mundo y ya no querer nada con Dios. Eso es apostasía. En la mañana di un adelanto de lo que significa apostasía y lo grave que es apostatar contra Dios. En la mañana dice: padres apóstatas, hijos apóstatas. Porque el padre que se vuelve atrás teniendo hijos, especialmente pequeños, al no venir los padres a la casa de Dios, tampoco vendrán los hijos. Y los hijos también se pueden convertir en apóstatas. Así que, mis amados hermanos, ustedes como padres de familia que tienen niños, su responsabilidad es buscar siempre la casa del Señor y que sus hijos crezcan en los caminos del Señor, en el conocimiento del Señor. Cuando el hombre descuida su comunión con Dios y su relación con Dios, ya está en un punto neutral. Está cruzando la línea divisoria.
está cruzando esa línea de peligro, saliéndose de la voluntad de Dios, y el diablo está acechando. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 2, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La apostasía, hermanos, es una enfermedad de la iglesia. Y la Biblia anuncia que antes de la venida del Señor Jesús vendrá la apostasía. Desde el siglo XX y lo que va del siglo XXI, la apostasía está creciendo muchísimo. Porque apostasía no es solamente abandonar a Dios y abandonar la iglesia. Apostasía es torcer las sagradas escrituras, caer en la herejía, cambiar la doctrina, eso también es apostasía. Y es sorprendente, pero el 95% de las iglesias del Príncipe de Paz cayeron en la herejía del G12. Con una doctrina satánica, con una doctrina antibíblica, con dogmas que no menciona la Biblia. Y mis amados hermanos, esto es grave. La apostasía está creciendo muchísimo en las iglesias evangélicas. No solamente el hecho de que un hermano o una familia se vaya de la iglesia, sino iglesias enteras cayendo en la herejía, abandonando la doctrina verdadera del Señor. Aquí en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 1 y 2, oigan cómo dice, 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 1 en adelante, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está anunciado, hermanos, por la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pablo, que antes de que venga el Señor Jesucristo, vendrá la apostasía. Hay señales, hermanos, hay señales cuando un hermano está cayendo en la apostasía, porque no es de la noche a la mañana que una persona se convierte en apóstata, es poco a poco, como un pequeñito sarpullido, que esa llaguita va creciendo y creciendo y se convierte en una llaga, y con el riesgo de quitarle el pie, si es en el pie que tiene la llaguita. Así es la apostasía. Comienza con un puntito de infección y se convierte en una llaga. Así es la apostasía, hermano. Fíjense, vean por favor lo que dice Efesios capítulo 1 y verso 15 y 16.
cómo era la iglesia de Éfeso en el siglo I. ¿Cómo era la iglesia? Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así que la iglesia de Éfeso, hermanos, en el tiempo cuando Pablo les escribe, era una iglesia ferviente, que había crecido en las tres virtudes teologales: el amor, la fe y la esperanza. Cuando el apóstol Pablo les escribía a las iglesias, él buscaba que hubiera esas tres virtudes: fe, amor y esperanza. Y así era la iglesia de Éfeso. Había crecido en el amor, pero 35 años después, vean lo que le sucede a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 y verso 4. Ya no era la misma iglesia, hermanos. Éfeso ya no era la misma iglesia, porque 35 años después perdió el amor. Como lo dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Éfeso estaba cayendo en la apostasía. Había perdido la virtud del amor y estaban trabajando por compromiso en la obra del Señor. Esa es una de las primeras señales, hermanos, de un creyente apóstata: dejar el amor por las cosas de Dios. Una de las segundas señales de la apostasía es perder el interés en la comunión cristiana. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que el querer tener la comunión los unos con los otros, bueno, eso es buen indicio de que caminamos en la fe. Pero cuando ya no queremos la comunión con el pueblo de Dios, que faltamos por largos días en la casa de Dios, ya es una mala señal de apostasía. Sin embargo, yo quiero aclarar esto, mis amados hermanos, que hay algunos motivos por los cuales los hermanos miembros de la iglesia no les queda otra cosa que, bueno, pueden quedarse por algunos días en sus casas, por su trabajo, y con esto no queremos decir que están cayendo en apostasía. Uno de los motivos es la enfermedad. El tercero es la vejez. El cuarto es el trabajo. Hay hermanos o hermanas que tienen un serio compromiso con sus trabajos, que su asistencia a la casa de Dios no es tan constante, pero esos son motivos justificados, hermanos, por los cuales siempre faltamos a la casa de Dios. Pero oigan lo que dice Hebreos capítulo 10, del versículo 22. Aquí el apóstol, el que escribió la carta a los Efesios, está tomando en cuenta a aquellos que no tienen estos compromisos
de trabajo y que no están viviendo en la etapa de la vejez, para ellos va estos versículos que dice en Hebreos capítulo 10, del versículo 22 en adelante. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si hay hermanos que no teniendo compromisos de otra índole, dejan de venir a la casa de Dios por ocuparse en cosas livianas. Eso es perder el interés en la casa de Dios. Pero lo que ya leímos en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4, perder la sensibilidad espiritual, sentirse vacío de Dios, cuando ya no hay necesidad de una búsqueda de Dios, esto sí es grave, hermanos. Perder la sensibilidad espiritual, que ya no nos gusta leer la Biblia, que ya no nos gusta orar, que no nos gusta venir a la casa de Dios, porque ya hemos perdido la sensibilidad espiritual. No hay búsqueda de Dios. Estamos ya parados en la línea divisoria, donde ya no queremos nada con Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 1 y versos 2 al 6, el profeta Isaías ataca a la nación de Israel de haber caído en la apostasía. Los israelitas se apartaron de Dios y no querían nada con Dios. Oigan lo que dice el profeta acerca de la nación de Israel, de su apostasía. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí está hablando el profeta de la apostasía de los judíos. Ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. El profeta Isaías pone a dos de los animales más lerdos en el conocimiento, como lo es el buey y el asno. Sin embargo, ellos son más inteligentes, dice el profeta. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su Señor, pero Israel no entiende. No tiene conocimiento, dice el texto. Fíjese que cuando Noé levantó el arca para salvarse del diluvio, Noé les pregonaba, dice la Biblia, a los hombres en aquel entonces:
Pero nadie quiso creer. Solamente la familia de Noé, 8 miembros de la familia. Pero cuando vino el cataclismo, la inundación, los animales solitos, por instinto, llegaron al arca y se salvaron. ¿Cómo es esto, hermanos? Que el hombre que fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, le falta el entendimiento de las cosas de Dios. Porque si somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, tendríamos que tener lucidez mental, capacidad para escoger entre lo bueno y lo malo. Pero los animales llegaron por instinto y se salvaron, pero el hombre no quiso creer el mensaje de Noé acerca del diluvio. El verso 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel. ¿Cómo termina diciendo? Se volvieron atrás. Así era la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Apóstatas, abandonaron a Dios. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Dice el verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El profeta Isaías les predicó todo el día, mañana y tarde. Así dice el profeta: todo el día extendí mis manos, pero ninguno quiso. Vean ahora lo que hace el profeta Jeremías. Busquen también en el capítulo 2 del profeta Jeremías. También este profeta los ataca por su incredulidad, por su apostasía. Jeremías 2 y verso 5 dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Miren qué pregunta les hace el Señor. ¿Qué maldad hallaron en mí? Dice el Señor, le dice el Señor a la nación de Israel: ¿qué maldad hallaron en mí que se volvieron atrás? Ahora lean el versículo 13 de este mismo capítulo 2. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es como caminar por el desierto, y como en el desierto se ven espejismos, se ven lagos que parecen lagos de agua, tirar el agua de la cantimplora y correr a ese desierto para beber esa agua. Cuando se acercan a ese punto donde ellos vieron que parecía agua, no había nada, era un espejismo. Así es el hombre que abandona a Dios, deja de beber las aguas de la vida por correr a las aguas ilusorias, al espejismo de este mundo, pensando que en el mundo encontrarán la paz y la felicidad.
esa satisfacción para su alma que jamás la van a encontrar fuera de los caminos de Dios. Aquí la palabra cisterna quiere decir un pozo sin agua. Eso quiere decir la palabra cisterna. Vean ahora el versículo 19 del capítulo 2 de Jeremías. Ahora el versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Pero oigan bien cómo comienza diciendo el verso 19. Tu maldad te castigará. Ahora yo pregunto, ¿quién ha dejado a Dios y le ha ido bien? Nadie. Muchos de los que yo conozco que han abandonado a Dios, que han abandonado los caminos de Dios, encuentran en el mundo un sinnúmero de desgracia y aún la muerte, y mueren sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Porque el dejar a Dios, el abandonar a Dios, Satanás lo destruye. No debemos, hermanos, abandonar nunca a Dios. Ahora lean el versículo 32. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? A esta clase de preguntas le llamamos preguntas retóricas, preguntas literarias que no requieren respuesta. Esta pregunta tiene signos de interrogación, pero no es una pregunta para darle una respuesta. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? La respuesta, ¿cuál sería ahí? Está explícita. Pues no. La doncella, la señorita, la mujer, nunca sale a la calle sin verse en el espejo y peinarse y arreglarse. Eso quiere decir el verso 32. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, dice el Señor. Qué triste, hermanos. La apostasía en el Antiguo Testamento fue una apostasía, y la apostasía en el siglo primero, como ya hemos visto, de la iglesia de Éfeso. Pero saben, hermanos, que hay apostasía también en el siglo I, ya lo he aclarado. Pero la apostasía del siglo I es un templo vacío. Esa es la apostasía del siglo XXI. Y las sillas vacías, hermanos, en un lenguaje mudo, pero elocuente. Las sillas vacías, esas sillas que están ahí vacías, están hablando. Un mensaje mudo, pero elocuente. ¿Saben qué es lo que están diciendo esas sillas? El Evangelio no vale la pena oírlo. El Evangelio no hace falta oírlo. Eso es lo que están diciendo. El Evangelio no es bueno. Cuando las sillas abundan en el silencio, como en esta mañana hubo sillas muy vacías, toda esta parte de acá muy vacía, se amontonaron los hermanos allá atrás. Pero las sillas vacías hablan en un lenguaje mudo, no hace falta el Evangelio.
Pero las sillas llenas también hablan en un lenguaje mudo pero elocuente. Cuando las sillas están llenas, el mensaje que transmiten es: el Evangelio es bueno. El Evangelio vale la pena oírlo. Eso dicen las sillas llenas. Yo quiero hablarles un poco también, hermanos, en esta noche sobre la apostasía de Pedro. Primero, la jactancia, la presunción del apóstol Pedro. Cuando el Señor Jesucristo anunció que iba a ser capturado y que iba a ser tomado preso y que lo iban a juzgar y que lo iban a matar, ¿qué dijo Pedro? Pedro le dijo: yo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solamente a la cárcel. ¿Cómo le dice? Hasta la muerte. Hasta la muerte, le dijo Pedro que iba a ir con Jesús. Esa era una jactancia del apóstol Pedro, mis amados hermanos. Es una excesiva confianza en sí mismo. Y la jactancia espiritual es precursora de la caída. El segundo paso de la caída de Pedro fue quedarse dormido. El Señor Jesucristo invitó a 3 de sus discípulos más cercanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los llevó al monte del Getsemaní para orar. Y se quedaron dormidos. Ese es el segundo paso de la caída de Pedro. El tercer paso de la caída de Pedro fue echar mano de las armas carnales. Cuando llegaron por Jesús, Pedro sacó su espada y le quería cortar la cabeza al siervo Malco, pero como aquel soldado era listo, esquivó el sablazo, el espadazo, y solamente le quitó la oreja. Y Jesús reprendió a Pedro por haber hecho eso. Jesús le dijo que podía pedir a su Padre, ¿cuántas legiones de ángeles dijo? Más de 12 legiones de ángeles. Y que podían defenderlo. Veamos ahora el siguiente paso de la caída de Pedro. El tercer paso: seguirle de lejos. Pedro iba siguiendo a Jesús, pero como dice la Biblia, claramente en Mateo 26:58, claramente dice que Pedro le seguía de lejos. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo de lejos a Jesús? Que no estamos en el centro de la voluntad de Dios, en el centro íntimo de los discípulos de Cristo. Muchos inconscientemente y sin darse cuenta están siguiendo de lejos a Jesús. El último paso de la caída de Pedro, este sí es más grave. Porque miren, Pedro negó con juramento. Y este versículo sí lo quiero leer, porque saben una cosa: en los tiempos bíblicos era prohibido jurar. Los judíos todos sabían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nadie debía de jurar. Y Pedro se atrevió a hacer eso, hermanos. Veamos lo que dice Mateo 26:69. Mateo 26:69 dice así la palabra de Dios, el juramento de Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo:
tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo de la puerta, le dio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, y aquí está lo grave que hizo Pedro, aquí está lo grave. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué significa esa palabra jurar o conjurar, mis amados hermanos? ¿Qué significa la palabra jurar para ustedes? Lo que Pedro estaba diciendo, yo te lo juro en el nombre de Dios que no lo conozco. Eso quiere decir la palabra jurar. Poniendo el nombre de Dios para decir una mentira. Así dice el versículo, yo juro que no lo conozco en el nombre de Dios. Y eso de poner a Dios como testigo para decir una mentira, hermanos. Ustedes saben que eso es grave, ¿verdad? El remedio que Cristo ofrece, quiero decirles, mis amados hermanos, que el que abandona a Cristo, no hay fuente terrena que pueda saciar el alma. El hombre que una vez participó de la naturaleza divina, jamás encontrará satisfacción en las cosas terrenales. Si usted se va de Cristo, de la iglesia, al mundo, jamás llenará su corazón con nada de lo que el mundo le ofrezca. Yo he usado muchas veces este término, que ni la cocaína, ni la marihuana, ni el fentanilo pueden calmar la sed de su alma. Del alma de aquel que ha dejado a Dios, jamás encontrará placer en nada de este mundo. Nunca los placeres de la tierra podrán satisfacer el alma de aquellos que han bebido del agua de la vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero después de esta experiencia del apóstol Pedro, hermanos, miren lo que es de amoroso el Señor Jesucristo. Porque en el capítulo 21 de Juan, el Señor va a buscarlo. Vean, por favor, Juan capítulo 21, del verso 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero yo quiero hablarle de un juego de palabras que hay aquí, hermanos. Porque ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego. En el español solamente tenemos una sola palabra, una sola palabrita para describir el amor. Con el amor ahí vamos a entender amor a Dios, amor a los padres, amor a los hijos, amor al prójimo. Pero en el griego hay 4 palabras para referirse al amor.
Tomen nota. El amor agape, que es el amor más alto, el amor de Dios. El amor filía, que es el amor de amigos, el amor de compañeros. El amor eros, que es el amor de los esposos. Y el amor estorgué, que es el amor de la familia. ¿Me entendieron bien estas 4 clases de amor, hermanos? Muy bien. Ahora veamos. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús estaba usando la palabra que el verbo es agapao. Pedro, agapao. Y cuando Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿con qué clase de amor le respondió Pedro? Con el amor filía. Pedro no le estaba contestando con la altura del amor agape, estaba contestando con el nivel más bajo, el amor de amigos, no como el amor de Dios. Por eso Jesús le dice la segunda vez, Pedro, agapao. Pedro vuelve a decir, filía. Y la tercera vez le vuelve el Señor a preguntar, agapao. Y Pedro insiste, te amo, pero con el amor de amigos. Porque el pecado del apóstol Pedro era tan grave que el apóstol Pedro pensó que el Señor Jesucristo había perdido todo el interés en él. Por eso es que en el capítulo 21, a principios del capítulo 21 dice, me voy a pescar. Y se llevó a 4 o 5 más discípulos con él. ¿Por qué Pedro dice, me voy a pescar? ¿De dónde lo sacó el Señor a Pedro? Del mar de Galilea. Pedro andaba pescando cuando el Señor Jesucristo le dice, sígueme. Y el Señor Jesucristo lo fue a buscar al mar. El apóstol Pedro estaba volviendo a su antiguo oficio, hermanos. Pero el Señor Jesucristo lo restauró. Es que Pedro, hermanos, era un hombre que su boca lo traicionaba. De los 12 discípulos que tenía Jesús, cuando Jesús les hacía una pregunta, ¿quién era el que contestaba? Pedro. Cuando el Señor Jesucristo, si ustedes se quieren ir, les dijo a los discípulos, el que contestó fue Pedro. Toda pregunta que Jesús les hacía era Pedro el que les contestaba. Y cuando él anuncia que lo iban a capturar y matar, Pedro fue el que dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. En la Biblia hay 4 personajes que, ¿cuántos de ustedes han oído hablar de los 4 temperamentos? Muy bien. Pedro era sanguíneo. Les voy a mencionar los 4 temperamentos que hay en el hombre. Temperamento sanguíneo, temperamento colérico, temperamento flemático y temperamento melancólico. Usted puede tener 2 de esos temperamentos. Pedro era sanguíneo y los sanguíneos son muy bulliciosos. Los sanguíneos son aquellos hombres que pueden vender congeladores en Alaska. Los sanguíneos son aquellos hombres que le pueden vender muletas al que no las necesita.
son buenos comerciantes, son buenos hablantines, son cómicos. Entonces Pedro, como sanguíneo, era el que contestaba. Bueno, Pablo era colérico, Abraham era flemático y Moisés era melancólico. Bueno, ya se lo dije, pero lo que quiero decir con esto, hermanos, es que Pedro, por ser tan rápido para hablar, se comprometía. Entonces aquí el Señor Jesús viene por él y le hace esas preguntas. ¿Me amas? Y Pedro pues tuvo que llorar la tercera vez, cuando el Señor le dijo: ¿me amas? Amar a Cristo, mis amados hermanos, implica una firmeza inquebrantable. Amar a Cristo es un fundamento que no cambia, que no se mueve ni un ápice de donde estamos parados. El que verdaderamente ama a Dios, el que verdaderamente ama a nuestro Señor Jesucristo, no se mueve de la fe, permanece inquebrantable durante todos los días de su vida. Así el Señor quiere que seamos, hermanos, firmes, fieles, sirviendo al Señor Jesucristo. Oremos por nosotros mismos, oremos por la iglesia, por los que nos vienen, por los que dejan su silla vacía. Usted sabe quiénes son los que nos vienen, que antes estaban aquí, pero están ausentes. Pidamos a Dios por ellos para que regresen. Algunos regresan, otros pierden la fe. Y cuando al hombre se le habla repetidas veces del amor de Dios y se les insta a venir a la casa de Dios, y el hombre se hace renuente cada vez más, llega lo más grave a la vida del hombre, que el Señor mismo deja de hablar. El Señor mismo deja de hablar. Entonces esa persona ya no siente nada en su corazón, ya no siente nada por Dios, porque Dios nos entregó a un espíritu maligno y satánico. Y lo que estoy diciendo no es por cuenta mía. ¿Quieren saberlo? ¿Dónde está? Porque a mí no me gusta hablar pensamientos humanos. Lo que yo digo es de la Biblia. Yo lo voy a comprobar por si alguno está pensando en eso. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 10. Ahí está lo que estoy diciendo, hermanos. Segunda Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso
para que crean la mentira. Oigan, para que crean la mentira. ¿Cuántos hay así creyendo la mentira? ¿A fin de qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y uno de los pasajes que leí también, que está en segunda de Pedro, qué grave es caer de la gracia, hermanos, qué grave es. Segunda Pedro, capítulo 2. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, dice el Señor, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido a Cristo. Porque mejor les hubiera sido no conocer el camino del Evangelio, el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. Ustedes saben eso, hermanos, no lo voy a mencionar porque a muchos les dan algo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Eso es lo que pasa con los cristianos apóstatas. Que Dios les bendiga ricamente, hermanos, a cada uno de ustedes. Amén.